Qué bueno estar el domingo en la casa del Señor y reunirnos, apartar este tiempo muy especial para cantar a nuestro Dios estas canciones y poner nuestra mente en el lugar donde debe estar, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, para que nosotros tengamos comunión con Él. Y Dios te ama más de lo que vos has pensado y lo que piensas también. Bueno es nuestro Dios. En esta mañana no voy a predicar yo, pero hemos invitado a un hermano de la congregación, el hermano Eduardo Coconi. Eduardo, puedes venir aquí y quiero presentarles, porque muchos no le conocen al hermano Eduardo, a su esposa Élida. Y aquí está nuestro hermano Eduardo. Yo solamente quiero decir esto: ha sido hijo de pastor. Su papá ha sido pastor por muchos años y él ha escuchado seguramente muchas veces predicar a su padre. Y su esposa también ha sido hija de pastores y también han escuchado muchas veces predicar a sus padres. Y creo que eso es un privilegio enorme. Eduardo, queremos que Dios te utilice y seas de bendición para todos nosotros, y lo que Dios ha puesto en tu corazón lo puedas traer también ahora. Y Eduardo ha sido trabajador, ingeniero, agrimensor, y ese ha sido su oficio. Y ahora él trae la palabra. Que Dios te bendiga. Gracias. Vamos a orar por ti. Padre nuestro, gracias por tu presencia, gracias, oh Dios, por todo lo que tenés preparado para nosotros. Gracias por la vida, Señor, este don precioso que es la vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la vida y el que nos sostienes también en la vida, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano. Te ruego que tú le bendigas, Señora, también al traer tu palabra ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias, pastor. El pastor me ha hecho una súper introducción. Ya tengo asegurada la mitad por lo menos de la puerta del cielo abierta. Gracias. Mi esposa y yo damos gracias a Dios por todos ustedes, no solamente por el pastor, por su esposa, por el cariño, el amor que nos han demostrado que lo necesitábamos. Somos ancianos, tenemos muchos años encima, gracias a Dios, hemos permanecido fieles al Señor. Él ha sido fiel. Aunque muchas veces nosotros como seres humanos caemos en debilidades e infidelidades, pero dice la palabra, Él permanece fiel. Gracias a Dios por ello. Quisiera comentar algunas de las características de los seres humanos. Describir un ser humano es una cosa muy difícil. No es porque sea un bicho raro, está lleno de seres humanos sobre la faz de la tierra, pero cada uno de ellos es distinto del otro. Y eso es obra de Dios. Aunque los hermanos salgan del mismo vientre que los cobijó, no son iguales, exactamente iguales. Por eso, la gran pregunta que se hacen los filósofos, los pensadores, aquellos que investigan la conducta de los hombres, es ¿qué es el hombre? Algunos han dicho, estaba leyendo el otro día, termino la frase, algunos han dicho disparates, como que el hombre es un ser peludo que camina sobre dos patas. Y después varias más que algunas son irrepetibles, dadas por hombres cultos, pensadores, que tienen un concepto extraordinario. Gracias, querido.
Bueno, ¿dónde lo pongo esto? Ah, hay un agujerito, gracias. Tal vez, decía, esta pregunta le quita el sueño a pensadores, filósofos, todos los que estudiosos de los usos y costumbres de los seres humanos. ¿Qué es el hombre? Todavía nadie lo ha podido definir bien. A alguien sí, pero entre los seres humanos es difícil. La joven enamorada dirá de su amado, este es mi hombre. ¿Pero será realmente un hombre? A veces decimos de los jovencitos, de los que se están haciendo, es todo un hombre, porque tiene actitudes de personas mayores, de adultos, y nos despiertan esa admiración. La Biblia también plantea esta pregunta, pero la diferencia es que la responde. Así que vamos a ver la importancia de la pregunta. ¿Es pertinente la pregunta? ¿Tiene importancia? En primer lugar, la importancia política. La naturaleza del hombre, eso ha sido motivo de discusión permanente entre Jesús y los maestros de aquel tiempo. El Señor Jesús le daba un valor absoluto al hombre, y eso es la pregunta. ¿El hombre tiene un valor absoluto, por lo cual debe ser respetado, o tiene simplemente un valor menor, por lo cual puede ser humillado, despojado, retraído a sus circunstancias menores? ¿Es respetado el hombre? ¿Las ideologías políticas lo respetan o no? ¿O lo explotan? Vemos así que las grandes sociedades tienden tendencia a qué difícil es la palabra, deshumanizar el hombre, bueno, achicarlo. Es que soy un hombre también. Sí, y los prejuicios, las guerras, el racismo, las ideologías, la tecnología. Cuando uno ve en la calle gente caminando con el celular pegado, a lo mejor atropellándose unos a otros, piensa si la tecnología es un favor o es una molestia. Según como lo usemos, si la tenemos a nuestro servicio es una cosa, si ella se sirve de nosotros es otra. Todas estas cosas hacen pensar en el valor del hombre. Nosotros tenemos hombres importantes en nuestra historia. A nuestro padre lo consideramos siempre desde pequeños el hombre en el cual nos mirábamos, nos reflejábamos. El pastor habló de mi padre como pastor y yo me acuerdo, no era tranquilo como el pastor, predicaba y daba unos puñetazos en el pupitre que 2 por 3 había que arreglarlo. En segundo lugar, la pregunta ¿qué es el hombre? Tiene importancia profesional. Pero antes quiero referirme a algunos hombres de la Biblia, que figuran en la Biblia, que tienen una imagen muy negativa del hombre. Uno de ellos es Job. Bueno, ustedes, los que leyeron la Biblia, la leen, están conscientes de todas las amarguras que vivió Job, la paciencia que tuvo Job. ¿Se acuerdan? Encima de todas las desgracias que pasó, la mujer le decía, ¿aún sigues perseverando en esto? Muérete de una vez y te quedarás tranquilo. Pero hay hombres que realmente dedican su vida de tal manera que podemos decir de ellos, este es un hombre. Los países industrializados han cambiado el valor del hombre
por elementos creados por el hombre que los reemplazan en sus trabajos, les quitan sus trabajos, y se está produciendo en el mundo moderno, contemporáneo, una crisis en cuanto a esta situación. Los hombres reemplazados, los hombres de carne y hueso, reemplazados por seres de fierro, de tornillos, de elementos que no hacen huelga, no piden aumento de sueldos, no tienen problemas con la mujer, en fin, una serie de cosas que a los grandes industriales o los dueños de fábricas les conviene. En segundo lugar, diremos que la pregunta tiene importancia profesional. ¿Qué es el hombre? Pensemos en las grandes profesiones, la medicina, la jurisprudencia, la educación, la sociología, tienen del hombre un concepto fijado y no pueden evitar la pregunta. Pensemos muchas veces en el médico que nos viene a ver. Viene un médico, nos ve, observa el golpecito que tenemos, nos mira un poco, dice, nos deja una receta, tómese esto cada 3 horas y se va. Pero viene otro médico que viene, se sienta al lado nuestro, nos observa, nos pregunta de dónde somos, cómo nos formamos, quiénes somos, quién es la familia, quién nos cuida, qué sentimos en nuestra vida. Se interesa por nosotros. Por eso los profesionales tienen que ver con la vida del hombre. Los médicos, los ingenieros, que están por hacer una casa y le preguntan al interesado qué es lo que quiere. ¿Van a vivir solos? ¿Van a tener sus hijos aquí? Y en fin, una serie de preguntas para saber qué necesita, qué es ese hombre que va a ocupar esa casa. Y entonces, las actitudes de los profesionales dependen en gran medida de lo que crea que es el hombre. Y nosotros los cristianos, ¿qué creemos que somos? ¿Valemos? Por último, la pregunta tiene importancia personal, porque la pregunta ¿qué es el hombre? Equivale a decir ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué fui formado yo en el vientre de mi madre y no otro? Son preguntas que nos hacemos. Hay un antiguo aforismo griego que dice, conócete a ti mismo. Tal vez es la situación más difícil en que un hombre se ve embarcado, porque generalmente los seres humanos nos engañamos con respecto a nuestra valía. Somos mejores de lo que dicen otros. La razón es nuestra. Estamos por encima de muchas cosas que los demás no tienen. Así el hombre ha creado las castas sociales. No sé ahora cómo es la situación, pero hasta hace pocos años en algunos países latinoamericanos, las castas sociales impedían integrarse a la población. Era imposible para un hombre nacido en una casta pobre, desanimada, era imposible ingresar a formar parte de una casta superior. Las dos grandes tendencias político-filosóficas que hay en el mundo, el capitalismo por un lado, el comunismo por otro, aunque el comunismo se va transformando lentamente, sin embargo tenían valores distintos, conceptos distintos. En el mundo capitalista el hombre vale por sí mismo, especialmente aquel que se hace de abajo y lucha y consigue y se hace empresario y es fuerte y llega a ser presidente de los Estados Unidos. Digo yo. Pero no es la realidad de las cosas. Es más interesante contemplar al hombre desde el punto de vista de la ciencia. Es una máquina maravillosa formada por músculos, huesos, nervios, células,
todo maravillosamente dispuesto. No es necesario pagar o poseer un doctorado en fisiología para comprender los extraordinarios componentes del cuerpo humano. Basta con ver la precisión maravillosa con que los dientes definitivos reemplazan a los dientes de leche. Una manera de verlo. La proeza bioquímica que opera dentro nuestro, que es capaz de evocar nuestro cerebro hasta el más mínimo de los recuerdos. Esta computadora extraordinaria que tenemos del cuello para arriba es una caja hecha por Dios de manera tan maravillosa que nos permite andar, manejar, expresar sensaciones, deseos, todo lo dicta el cerebro, por lo menos para casi todos. El hombre moderno, con sus conocimientos técnicos, ha deslumbrado, ha maravillado al mundo, especialmente en los aspectos de ingeniería. Sin embargo, podemos ver que hay muchos aspectos de esta ingeniería que existen desde antes de la creación del hombre. Si leemos en el Génesis, cuando Dios relata, o el relato, Dios ordena la formación de las grandes especies, de las pequeñas especies, vemos que todos estos principios ya existían desde la antigüedad. Los huesos y el esqueleto del ser humano es una maravilla de perfección. Cómo se complementan, cómo se mueven, cómo se quejan cuando son golpeados. Todas estas cosas, desde las pequeñas aves canoras ante las grandes bestias que muchos de nosotros no hemos conocido, son usadas por el hombre, por ejemplo, en la suspensión de puentes y en la ingeniería en general para hacer edificios. Los huesos del hombre son más fuertes, 15 veces más fuertes que el hierro forjado, y son mucho más livianos que estos. Están hechos así para resistir los golpes. Son un ejemplo de combinación de estética y de utilidad. Es que Dios hizo todas las cosas bien. Algún día me gustaría preguntarle cómo hizo, cuánto tiempo pasó para construir el hombre, si lo fue haciendo despacito, si hizo una primera serie y le salió mal, la fue retocando. Qué extraordinario. La Biblia dice que Dios hizo al hombre, tomó argamasa, Adama se llamaba la masa que había amasado, de ahí el nombre de Adán para el primer ser humano, e hizo el primer hombre. El solo hecho de que la vida de un hombre nazca de una sola célula madre, el huevo, que luego de madurar se descompone en numerosas células que apresuradamente van a ocupar cada una su lugar sin atropello, sin violencia. ¿Dirigidas por quién? ¿Quién hizo todo esto? ¿Qué fuerza misteriosa las impulsa a avanzar para ocupar el lugar que les corresponde? Por eso la naturaleza del hombre en su última esencia no puede ser entendida sino a la luz de la palabra de Dios. Voy a leer el Salmo 8. Muchos de ustedes lo conocen muy bien, es un salmo de David. Un muchacho lleno de inquietudes, el menor de un grupo de hermanos varones, casi todos dedicados a la guerra, pero él, por ser el más chico, le había sido confiado por el padre el cuidado del rebaño. Y David tiene conversaciones o le hace preguntas al Padre Celestial. Yo me lo imagino al atardecer de una noche estrellada, sentado sobre la tierra, apoyado
su espalda sobre el tronco de un árbol y llega a esta conclusión, empieza casi por el final. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Has puesto sobre los cielos tu gloria. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites. Ya ven ustedes que la inquietud viene desde la antigüedad. Y él comenta, David, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y concluye con la misma frase que empieza, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y efectivamente nosotros estamos de acuerdo. Y esta es una especie de comentario a lo que dice Génesis 1:26, cuando relata el autor del libro la creación de todas las especies, animales, forestales, marinas, y concluye con que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa, tiene un valor extraordinario, estas palabras. No hay otro ser creado que no tenga esta connotación. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora está totalmente borrada la imagen de Dios en el hombre por el pecado en el corazón. Pero todo esto significa que el hombre es una persona, es único. No hay otro ser creado semejante a él. David siente la pequeñez del hombre ante la inmensidad del cielo, de los astros, de la vastedad del universo. Los astrofísicos nos hacen saber que esta tierra que nos parece tan grande, este pequeño hogar que Dios nos ha dado, es un pequeño planeta que gira alrededor de una, en comparación con otras, insignificante estrella, aunque estos días están muy molestos, el Sol, que gira entonces la Tierra alrededor de esa insignificante estrella que gira también o forma parte de una galaxia formada por miles de estrellas que está a millones de años luz de otras galaxias que también componen el universo. Cuando pensamos en la vastedad del universo, decimos, ¿qué es el hombre? Nos sentimos tan pequeños. En el libro de Isaías, no recuerdo qué capítulo, él tiene una expresión, dice, el hombre es como una cucaracha. ¿Qué hacemos con las cucarachas? Las pisamos, las matamos, así puede desaparecer. Lo que quiere decir Isaías que el hombre es tan pequeño, pero a pesar de su pequeñez, al ser a imagen y semejanza de Dios, no en forma, sino en sus condiciones espirituales, significa que el hombre posee una serie de facultades que lo distinguen de los animales. Los hombres tienen la capacidad de pensar, de amar, de odiar, de discernir, de juzgar, de decidir, de ejecutar el libre albedrío y además lo más lindo, compone música. ¿No es cierto? Una de las expresiones de artes más bellas. Pinta, dibuja, trabaja la piedra, la esculpe, forma figuras. Todo eso hace que los triunfos que el hombre obtiene en los distintos campos, en la ciencia,
en la tecnología, en la medicina, confirman todo este acerto. El hombre es un ser moral y espiritual que vive durante su permanencia en esta tierra en una caja que es el cuerpo humano, pero desaparece, se hace polvo, pero su destino es eterno, igual que el Creador que lo hizo. Dios le dio poder, cosa que no le dio a otros animales. En los versículos 5 al 9 que leímos, dice el salmista David, que le has hecho poco menor que los ángeles y le hiciste señorear sobre todas las obras de la creación. Esta autoridad que le da el Padre Celestial al hombre, lo obliga al hombre al dominio propio y al hecho moral de ser mayordomo de su propia vida. Y aquí es entonces cuando esta maravillosa máquina que Dios hizo falla, empieza a fallar. El hombre no es capaz de cubrirse a sí mismo, de cuidarse a sí mismo en el aspecto moral, porque su estructura se descompone. Cuando nosotros, hoy decía al principio que es el hombre es Caín o Abel, y a los dos los hizo Dios. Caín fue un asesino, su hermano Abel fue asesinado por su propio hermano. ¿Quién de los hombres fue creado por Dios? Los dos, pero Dios les dio a todos libre albedrío. Hay en el hombre una relación de amor-odio hacia Dios y se resiste a hacer su voluntad. Pero aparte de eso, sabe que no tiene otro hogar que no sea el que le ofrece el Padre Celestial. Dice la Biblia que a causa del pecado, la relación entre el hombre y Dios, el pecado es desobedecer la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos también podemos caer en ese pecado cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Dice que se pierde el contacto con el Creador a causa del pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el hombre para restituir esta comunión con Dios? Acude a las obras. Pero la Biblia previene en Efesios, en el capítulo 2, no podéis alcanzar la salvación por obras, para que nadie se gloríe. Después agrega una serie de cosas. Estamos entonces en este punto de la exposición en una situación difícil. Dios, por un lado, con su divina perfección, el hombre colmado de imperfecciones. Decía Job, ¿qué es el hombre? Es un cúmulo de afrentas y de dolores. Varón de dolores se decía de Job, experimentado en quebranto. El hombre, dice, lleva su vida como una leva, era la carga del servicio militar que se hacía en aquella época, que muchas veces eran mortal, porque las peleas y las guerras continuas eliminaban a los hombres. ¿Qué aparece entonces? Una de las manifestaciones es tal vez la manifestación más gloriosa de la persona de Dios, que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el deseo de bendecir a aquellos que no merecen ser bendecidos. Es el deseo de Dios de perdonar a los que están perdidos, a los que son culpables. Es el deseo de Dios de reconciliar consigo a aquellas personas que están enojadas con Él, porque lo vemos todos los días, que lo ofenden, que lo insultan. Es el deseo de Dios de salvar a las personas porque Dios es amor. La gracia brota del infinito amor de Dios. Es una corriente tan profunda como la infinidad y tan larga como la eternidad. Y no depende del hombre, depende de Dios. Es una constante en el carácter de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios es un favor inmerecido
No somos merecedores de la gracia de Dios, pero Él la da como un acto de amor, porque Dios, la naturaleza de Dios es amor y es justicia. Y la contraparte, la naturaleza del hombre, es corrompida y pecadora. La gracia de Dios se manifestó en la muerte de Cristo. Murió por cada uno de nosotros, por mí y por cada uno de ustedes. La gracia de Dios es un juicio, una redención, una reconciliación y una mediación. La gracia de Dios es pues gracia salvadora y la ofrece gratuitamente, solo resta que la aceptemos. Dice el autor de la carta a los Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tengamos corazones aptos para recibir la gracia de Dios. Y no pensemos que la necesitan solamente los perdidos, los pecadores. También la necesitamos los cristianos. Por más hijos de pastores que seamos o años en la vida como creyentes, siempre necesitamos la gracia de Dios para sostenernos, para mantenernos, para no caer en pecados, como muchas veces caemos los cristianos que somos seres humanos. Si aceptamos la gracia de Dios, se produce una profunda transformación en la persona que así procede. Es que el espíritu se renueva por el contacto con el Creador. Me acuerdo que hay una ilustración que leí hace muchos años que dice que en el Japón, son tan inventores ellos, existe una invención muy curiosa que consiste en un ramo de flores bien apretadito y atado con ramas, con hojas verdes, que tienen una característica especial. Las flores están muertas, no tienen color, no dan perfume, no tienen vida. Las hojas están marchitas, están caídas. Pero así, atadas y todos como están, se las sumerge en un recipiente con agua y se transforman inmediatamente. Las flores recuperan su color, comienzan a dar su perfume, son vivaces, alegres, dan vida. Las ramas también, las hojas recuperan el color verde. Así es el alma que entra en contacto con su Salvador, con su Señor. Antes del encuentro, el alma del hombre está fría, muerta, seca. Pero cuando establece contacto con el Padre Celestial, el alma se renueva, toma nueva vida, adquiere lozanía, adquiere nuevas fuerzas y un celestial entusiasmo. El Señor nos invita en el día de hoy a que vayamos a Él. En Mateo, en el capítulo 11, dice: vengan a mí todos. No hace diferencia. Los que están cargados y cansados. No hace diferencia entre justos y pecadores. Vengan a mí todos. Podemos ir todos. Si no conocemos al Señor, mejor. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Él. Pero si ya vivimos con Él y estamos cansados de muchas situaciones que la vida nos ocasiona, adversas, situaciones adversas, Él nos dice: vengan a mí y descansen. Después agrega para confirmar: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No nos da con cuentagotas la vida espiritual, nuestro Padre Celestial. Es completa, es plena, nos renueva el ser completamente, nos da nuevas energías. Esa es la gran promesa del Señor. Y además agrega en otro lado: el que a mí viene no lo echa fuera. Es para inspirar confianza en que podemos ir a Él y encontrar la respuesta que sanará nuestra enfermedad. El Señor Jesús oraba para que nosotros fuésemos como el Padre Celestial. Él lo decía en Mateo, en el capítulo 5, sed pues vosotros maduros, perfectos, íntegros, como es el Padre Celestial. Es una aspiración difícil. ¿Cómo vamos a ser como el Padre Celestial? ¿Con qué elementos? Somos seres humanos, pobres, débiles, cansados, agotados, equivocados muchas veces.
Pero el Señor Jesús nos da esta promesa y Él es fiel a sus promesas. Descansando en Él, podemos ser iguales al Padre Celestial. En Romanos, en el capítulo 8, hay una cita que muchos de ustedes la deben saber de memoria, porque Romanos, el capítulo 8 de Romanos para mí es la culminación de la teología del apóstol Pablo que describe en la carta a los romanos, cuando comienza diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino al Espíritu. Pero me gusta detenerme en lo que dicen los versículos 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llegados. Y acá viene lo bueno, porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Miren ustedes qué fantástica promesa da el Señor Jesús a través de la palabra del apóstol Pablo. Estamos destinados a ser igual a la imagen del Señor Jesucristo. Qué bueno sería tener las características de Cristo. La gente, ¿qué diría de nosotros? Miren, anda Jesús caminando por la avenida Argentina. Otro diría, anda Jesús en la estación de ferrocarril. Ahí estuvo juntándose con un grupo de personas. Anda Jesús por todos lados. Eso es la aspiración del Señor y lo que dice el apóstol Pablo. Y lo confirma el apóstol Juan en su carta. En la primera carta, en el capítulo 3, los primeros versículos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y lo dice Dios, lo dice la palabra, entonces es cierto, seremos semejantes al Señor Jesús. Y pueden decir de nosotros, ¿quién es ese hombre? Es un cristiano, es un seguidor de Cristo, alguien que ha sido salvado por Cristo. Es Cristo caminando por este mundo, por mi barrio. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Que Dios nos bendiga para que esta preciosa promesa tan grande que nos parece que no fuera cierta, se cumpla en la vida de cada uno. A veces, quería aclarar esto, tenemos un concepto parcial de la salvación. Decimos, somos salvos por la fe en Cristo, porque lo hemos aceptado en nuestro corazón, hemos permitido que Él dirija nuestras vidas, pero está este otro aspecto, y ahí está la obra de Dios. Esa es la obra perfecta de Dios. No solamente que seamos salvos al aceptarlo, sino que cada día nos parezcamos más a Él. Que pensemos como Él, que amemos como Él, que perdonemos como Él. No vamos a ser dioses, no vamos a hacer las maravillas que hace Él, pero podemos tener las características divinas en nuestro ser. Que Dios nos bendiga para que así sea.